Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro justificador. Jesús es nuestro Redentor. Jesús es nuestro sanador. Jesús es nuestro pastor. Miren, bien dice Pablo, que nosotros estamos completos en Él. Estamos completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y potestad. Teniéndolo a Él, estamos completos. No necesitamos recurrir a alguien más para problemas de enfermedad. Recurrir a otro para problemas de pecado. Recurrir a otro para problemas de dirección. No. En Cristo estamos completos. Y Cristo es también nuestro libertador. Él es nuestro libertador. En Él se cumplió la profecía del profeta Isaías, que Él mismo leyó en una sinagoga en Nazaret, que encontramos en Lucas capítulo 4, versos 18 al 21. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús fue ungido con el poder del Espíritu Santo, entre otras cosas, para pregonar libertad a los cautivos y para poner en libertad a los oprimidos. Y esto lo podemos ver constantemente en las Escrituras, en los Evangelios, que nos hablan de la vida de Jesús. Como gran parte del ministerio de Cristo se centró en la liberación de aquellos que eran cautivos o que estaban oprimidos, posesionados por espíritus inmundos. Ahora, en lo sucesivo podríamos mencionarlo, eso de posesionados, como poseídos, endemoniados o demonizados. Es la misma idea. Nada más que se usan diferentes términos para decir la misma idea. Algunos lo mencionan más como no es endemoniados, es demonizados. O no, es mejor decirlo endemoniados. O es mejor no, poseídos. O es mejor posesionados. A final de cuentas es la misma idea. Un espíritu inmundo, un demonio, entrando a la vida, al cuerpo de una persona, de que es de lo que vamos a hablar en este mensaje. Pero continuando con el mismo asunto de Jesús en su ministerio, encontramos que Pedro, cuando fue a casa del centurión romano Cornelio, él testificó de Jesús, y en Hechos 10:38 nos dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. En este maravilloso versículo que nos viene a revelar al Dios trino, al Dios en tres personas, aquí nos habla cómo Dios el Padre, ungió con el Espíritu Santo
y con poder a Jesús el Hijo. Aquí encontramos los tres, la Trinidad, un Dios trino. Y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos, a todos los cautivos, a todos los endemoniados, trayéndoles libertad. Es algo que Jesús hizo constantemente en su ministerio terrenal y podemos leer vez tras vez. Pero lo más maravilloso es que Él no murió y se acabó todo, sino que Él resucitó y Él vive hoy y Él no cambia, Él es el mismo. Él sigue trayendo libertad al cautivo. Y encontramos que el Señor le dio de su autoridad, Él impartió a sus discípulos en su tiempo y de todos los tiempos su libertad para impartir liberación, como tenemos durante el tiempo de su ministerio terrenal. En Marcos capítulo 6, verso 7, encontramos que Jesús envió a sus discípulos de dos en dos y Él les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. En otra ocasión podemos leer en Lucas 10:17, sus discípulos venían de regreso gozosos, alegres, platicando unos con otros, gozosos de poder ver que aún los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús. Encontramos, aún después de la resurrección y ascensión, cómo Cristo lo prometió a sus discípulos de todos los tiempos, después de dar la gran comisión. Miren, esto es muy interesante. En Marcos 16, Jesús le da la gran comisión a sus discípulos y les dice: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y entonces Jesús les dice las palabras que tenemos en Marcos 16, versos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es muy interesante. Como les decía, Jesús acababa de dar la gran comisión. Y todos los creyentes de toda denominación creen en la gran comisión de ir y predicar a otros para que otros conozcan al Señor, sean salvos, vayan a la iglesia, sean bautizados. Pero Jesús después empieza a decir estas palabras y dice: y estas señales seguirán. Jesús da la gran comisión y después dice: y estas señales seguirán. Y la primera de ellas, echarán fuera demonios. Pero esa y, gramaticalmente es una conjunción. Una conjunción que hace un conjunto, une ideas. Jesús dio la gran comisión. Aquí tenemos la gran comisión. En medio encontramos una y estas señales seguirán. Entonces lo está uniendo, como diciendo: no he terminado con la gran comisión. Y estas señales seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios. Ahora, ¿qué se necesita para echar fuera algo? Primeramente, que esté adentro. Yo no puedo echar fuera una ballena de mi oficina si no hay una ballena dentro de mi oficina. Entonces Jesús da a sus discípulos de todos los tiempos autoridad para echar fuera demonios que se han introducido. ¿En dónde? Como vamos a ver a lo largo de todo
este mensaje adentro de las personas. Ahora, muchas personas son escépticas a esto y creen que esto no existe, porque no lo pueden ver con sus ojos. No lo pueden ver con sus ojos. Sin embargo, es muy real. El mundo espiritual es muy real. Miren, no quiero que suene así como a ciencia ficción, pero es como hablar de un mundo paralelo al nuestro. El mundo espiritual, demonios, ángeles. Es un mundo real, como el mundo marino. Como el mundo marino, es todo un mundo. Es todo un mundo. En el mundo marino encontramos que hay valles, hay montes, hay flora, hay fauna. Tenemos que hay caballos marinos, hay leones marinos, hay estrellas de mar, hay cucarachas marinas, hay pulgas marinas, hay perratón. Es todo un mundo que corre paralelo al nuestro y que no podemos entrar a ese mundo tan fácilmente. Necesitamos un equipo y una preparación especial para conocer ese mundo. De la misma manera con el mundo espiritual. Podríamos decir que el mundo microscópico es otro mundo que no podemos ver. Que no podemos ver con nuestros ojos. En lo natural, cuando salimos en la calle, cuánto bicho microscópico hay a nuestro alrededor, pero existe. Y podemos, ¿y cómo sabemos que existe? Porque podemos sentir sus efectos. De la misma manera, el mundo espiritual, demonios, ángeles, quizá no los podamos ver, aunque hay veces que el Señor a algunas personas les da la habilidad de poderlos ver, pero sobre todo podemos sentir sus efectos. Los demonios, tenemos que, bueno, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, después de la resurrección y la ascensión de Cristo, Cristo ya les había dicho que las señales seguirían, echarían fuera demonios. Encontramos que muchas personas fueron liberadas en la Escritura después de la resurrección, ascensión de Cristo, después de ser oprimidas, atadas, posesionadas, poseídas, endemoniadas, demonizadas por espíritus inmundos, por demonios, como en Hechos capítulo 8, versos 6 al 7, con Felipe. Encontramos que Felipe llegó a Samaria y que muchos que tenían espíritus inmundos salían de ellos dando grandes voces, dando grandes voces. En este caso encontramos que demonios salían dando grandes voces, pero no siempre salían dando grandes voces, como vamos a ver en más relatos bíblicos más adelante. En Hechos capítulo 5, verso 16, encontramos que muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados, todos eran libertados. Entre otras referencias, como se habla de Pablo en Hechos 19, del 11 al 12. Ahora, los demonios. Los demonios son espíritus inmundos que están atados a la tierra. No vuelan,
no tienen alas, no tienen la capacidad de volar, están atados a la tierra. Ellos no son los ángeles que cayeron con Satanás en su rebelión. No eran anteriormente ángeles. Sin embargo, los demonios tienen algunas mismas características que los ángeles caídos, pero su poder, su rango son menores que los ángeles caídos. Los demonios tienen una característica. Tratan. Están determinados, se afanan, si lo puedo decir así, por habitar cuerpos, a diferencia de los ángeles caídos. A los ángeles caídos no les interesa habitar un cuerpo, ellos nunca tuvieron un cuerpo. Los ángeles caídos tratan de influenciar sobre naciones, sobre estados, sobre ciudades, sobre organizaciones, aún sobre iglesias, sobre grupos de personas, no sobre individuos, sobre agrupaciones, sobre lugares. Ellos buscan un dominio como territorial o de agrupaciones. ¿Por qué lo digo? Bueno, en Daniel capítulo 10, verso 13, verso 20, encontramos que nos habla del príncipe de Grecia, del príncipe de Persia, hablando de espíritus angelicales, de ángeles. Un ángel caído que era el que gobernaba sobre Grecia. Otro que gobernaba sobre Persia. Ángeles caídos. Una persona, también encontramos, puede aún posesionarse desde el nacimiento o desde la niñez, como en Marcos capítulo 9, versos 17 y 18, y de ahí brincamos a los versos 20 y 21. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Versos 20 y 21. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Queda muy claro. Por muchas razones, que pueden ser por casos de ocultismo o por asuntos generacionales o violentos, etcétera. Un niño, hasta un bebé, puede ser atado, aún posesionado por demonios, como podemos ver claramente en la Escritura. Aquí nos habla que ese espíritu sacudía con violencia al muchacho. Y cuando Jesús le preguntó: ¿y desde cuándo le sucede esto? Dijo: desde niño, desde muy pequeño. Ahí la idea es un infante, desde un niño muy tierno, desde una muy tierna edad, pero ya era un muchacho. Estamos hablando de años que este pequeño o este muchacho era posesionado, estaba endemoniado y no había podido ser libre. Ahora, aquí lo podemos ver y podemos confirmar que un demonio puede habitar una persona por muchos años, como también en Lucas capítulo 8, verso 27.
Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Aquí encontramos al endemoniado gadareno. Y nos dice la escritura aquí que él estaba endemoniado desde hacía mucho tiempo. La única esperanza para una persona que ha sido posesionada por un demonio es ser liberada por el poder de Dios. Y quiero dejar claro, por el poder de Dios. El demonio no va a dejar por sí solo o por sí sola a una persona. Una persona puede estar posesionada por demonios por décadas, por muchos años. No podemos esperar que se le va a pasar solo a una persona. No se le va a pasar solo. Yo también lo he visto. Personas que por días, meses, aún años, son posesionadas por demonios. He visto personas que quedan como desquiciadas. Y he oído a personas decir, se le va a pasar, ya se le pasará, y no se les pasa. Porque la única esperanza para esas personas es ser liberadas por el poder de Dios, ni siquiera por el mismo reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas no está dividido contra sí mismo. Hay personas que recurren a alguna forma de ocultismo cuando una persona está endemoniada. Eso no, aparentemente va a calmar las cosas, pero va a traer nuevas y mayores ataduras a las personas. Es muy real, nosotros lo hemos visto y voy a compartir conforme vayamos avanzando en este mensaje algunos ejemplos, algunos casos que nosotros hemos vivido de este asunto. Por lo cual, yo por la gracia de Dios, por el poder de Dios, yo puedo hablar con autoridad de este tema porque hemos tenido muchos casos de esto y hemos visto el poder de Dios en traer liberación a las personas. Y gloria sea el nombre de Dios. Ahora, los demonios tienen diferente carácter. Los demonios tienen diferente carácter, no son iguales. No son iguales, no son como las manzanas que compramos en un súper, que todas son igualitas, parecen hechas en fábrica y todas son igualitas. No son así los demonios. Tienen diferente carácter. Unos son violentos, son agresivos. Otros son muy quietos, hay otros que son como muy lentos. Hay unos que son como celosos, que son como enojados, que son confusos. Hay unos que son como muy religiosos, como muy ceremoniosos. Hay unos que son como muy sentimentales, como llorones. Nos ha tocado atender personas y el demonio está llorando. El demonio llora. Hay unos que son como adormilados. Hay unos que son como muy inteligentes y se tratan de resistir. Pero hay otros que son como muy tontos. Hay unos que son muy resistentes. Tienen diferentes caracteres. El carácter del demonio se viene a manifestar por medio de la persona que tienen, a la que han entrado. Hemos visto personas que
mujeres que son así como muy quietas, como muy dulces, como muy tiernas, pero endemoniadas, son muy agresivas. Y hemos visto personas que son de un carácter muy fuerte, pero son posesionadas por demonios y se hacen como muy sentimentales, muy suaves. Son muy diferentes. No podemos encajonar el asunto de los espíritus inmundos como si cada caso fuera igual. He visto demonios que han tratado de herir, de lastimar a la persona que tiene posesionada. Y es claro, ellos tienen la característica de su príncipe, el príncipe de los demonios, que quiere hurtar, matar y destruir en Juan 10:10. Esto que les digo, hay demonios que tratan de herir, de lastimar a las personas. En una ocasión, una mujer, atendimos a una mujer que estaba endemoniada. El demonio trataba de azotar su cabeza con el piso. Trataba de azotar, pero fuerte, su cabeza con el piso. A tiempo la sostuvimos, porque si no, le hubiera hecho un daño muy fuerte. Es como en la vida de Jesús, había un demonio que echaba al muchacho hacia el fuego. Se nos habla de eso en la Escritura. Es más, hemos tenido personas profesionistas. Hemos tenido personas estudiadas. Tuvimos una mujer que estaba estudiando un doctorado en biología. Y un demonio entró dentro de ella y hacía cosas muy terribles, aún vergonzosas. Que una dama, una mujer, y no digo que una mujer por ser estudiosa, por haber tenido muchos estudios, no pudiera ser vulnerable. No estoy tratando de decir eso. Pero lo que sí digo es que haciendo cosas que una dama, una persona en sus 5 sentidos, no haría. No haría. Teniendo manifestaciones, gritando de una manera horrorosa. Los demonios buscan habitar un cuerpo. Y aún una persona puede ser habitada por muchos demonios. En Mateo 12:43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Aquí encontramos que cuando un espíritu inmundo, un demonio, sale de un cuerpo, lo que busca inmediatamente es encontrar reposo en otro cuerpo. Busca otro cuerpo para habitar. Y ahí encontrar reposo. Ahí encontrar su habitación. Esto es asombroso. Yo recuerdo, hace años, una hermana. En ese tiempo no teníamos mucha experiencia, que nunca debemos confiar en nuestra experiencia, más que en la gracia de Dios. Más que en la gracia de Dios, tanto más en este asunto. Pero en aquel tiempo no teníamos tanta experiencia en el área de tratar con demonios. Una hermana nos llamó por una vecina que tenía un demonio. Y fuimos a su casa. Hablamos con la vecina, un adulto joven,
Esa hermana tenía poco en la iglesia. Hablamos con su vecina, en ese tiempo estaba muy consciente, y le explicamos lo de la administración. Entonces empezamos a orar por ella. Gracias a Dios, y la gloria sea el nombre de Dios. Esta mujer fue maravillosamente liberada. El demonio salió. El demonio salió. Pero así como salió, nosotros cantábamos victoria y dijimos, gloria a Dios, aleluya. Pero una vez salió ese demonio, la hermana que estaba atrás de nosotros, de repente dio un alarido, un gran grito. Un gran grito. ¡Ah! Y volteamos y encontramos que ella ya estaba endemoniada. Entonces ministramos liberación para ella. Esa mujer, esa hermana, anteriormente había practicado o se había sometido a rituales de hechicería, brujería. Y oramos por ella y maravillosamente el demonio salió también de ella. ¿Pero qué pasó? Ella nos comentó cómo ella pudo sentir claramente cómo el demonio había salido de aquella persona, pero había entrado inmediatamente en ella y se había manifestado. Los demonios buscan un cuerpo donde habitar tan pronto como salgan. Tenemos que cuando Jesús se encontró con el endemoniado de Gadara, con el endemoniado gadareno, que leíamos hace un momento en Lucas capítulo 8, él era habitado por muchos demonios, tanto que el demonio principal o gobernante, si le puedo llamar así, dijo, no, nos llamamos legión porque somos muchos. Cuando Jesús mandaba a los demonios salir fuera, ese demonio comandante le dijo a Jesús, sí, pero por favor no nos mandes al abismo. Permítenos ir a esos cerdos. Entonces Jesús les dio permiso. Y salieron. No dice la Biblia que hayan dado un grito. No. Ellos le pidieron permiso a Jesús. Pero permítenos ir a los cerdos. Salieron tranquilamente. Se lo puedo decir de esa manera. Salieron para meterse a los cerdos. Para brincar a los cerdos. Y bueno, y ahí sigue la historia en Lucas. Eso lo tenemos en Lucas 8, 30 al 33. También la Escritura nos habla de María Magdalena, de quien Jesús había echado fuera 7 demonios. En Marcos 16, 9. Una persona puede ser habitada aún por muchos demonios. En otra ocasión, otra persona, estábamos en la iglesia, se le manifestó un demonio. De una manera. Fuimos con esa persona. Ministramos. Gloria al nombre de nuestro libertador Jesucristo. Cristo libertó a esa persona. El demonio salió. Nosotros, aleluya, gloria a Dios. De repente tuvo otra manifestación muy diferente. Entonces ministramos en el nombre del Señor. Cristo libertó a esa persona. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces tuvo otra manifestación muy diferente. Ministramos nuevamente. El espíritu malo salió. Gloria a Dios. Aleluya. Y tuvo una cuarta. Y salió. Y ya no tuvo más manifestación.
4 demonios salieron de esa persona en esa misma hora. Dios nos hizo para ser habitados. En Lucas 45:18 encontramos que Dios hizo la tierra para ser habitada, pero dice la Escritura que hizo la tierra, la formó y la compuso. La tierra la formó y la compuso. Miren que yo hasta Génesis 2:7 encuentro a Dios dándole forma a la tierra. Y es cuando la tomó, le dio forma de hombre y le sopló aliento de vida. Dios nos hizo para ser habitados por Cristo, como nos dice Efesios 3:17, por el Espíritu Santo, como nos dice Juan 14:17. Pero si nosotros no permitimos que así sea, podemos también ser habitados por otros espíritus, como lo estamos viendo aquí. ¿Cómo es que una persona es poseída por demonios? Posesionada, endemoniada, demonizada. Una razón principal por la que un demonio tiene acceso a una persona es debido a su propio pecado. Actos erróneos o pecaminosos pueden abrirle el paso a poderes demoníacos. Si mentimos continuamente, podemos abrirle paso a un espíritu de mentira, a un demonio de mentira, que quizá primero nos va a atar y después se va a introducir a nosotros y nos controlará en mayor medida. Igualmente con otros pecados, como la ira, la masturbación, la fornicación, el adulterio, la pornografía, la lujuria, las drogas, la glotonería, el odio, el rencor, la envidia, diferentes pecados pueden abrirle paso a su demonio respectivo. Hay un demonio para cada pecado. Y a continuación quiero hablarles de ciertos espíritus, de demonios, de los cuales nos habla la Escritura y de los cuales podemos necesitar ser liberados. Pero entendamos, aún cristianos, creyentes que han aceptado a Cristo como su Salvador, pueden tener áreas en su vida que Satanás siga controlando. Jesús puede ser el Señor de nuestras vidas en la mayoría de las áreas de nuestra vida, pero una o dos podrían seguir bajo el control de los demonios. Esto es muy serio. Miren, nuestra carne puede influenciar nuestra humana naturaleza con sus pasiones y deseos. Nos afecta, nos induce al pecado, nos induce a hacer las cosas que son contrarias al Espíritu de Dios, nos induce a caer en el pecado. Pero si nosotros no le hacemos la guerra a nuestra carne, si no tratamos con esas áreas de la carne, si nos rendimos a esas áreas de la carne y decimos, bueno, pues yo soy así. Si nos rendimos, si dejamos ser esas áreas de la carne, entonces puede ser como una lepra espiritual. En Números encontramos que nos habla de la lepra, creo que más bien es Levítico, nos habla de la lepra, que el sacerdote tenía que ir a ver, a inspeccionar, y él decía, es más profundo que la carne, es lepra. Así pueden ser los espíritus inmundos. Algo más profundo que la carne. Si no luchamos contra la carne, si no tratamos
contra nuestra carne y nos rendimos a ella, puede venir el espíritu respectivo a esa área de la carne, atarnos y después posesionarnos. La solución para el área para nuestra carne es la crucifixión, un asunto del cual voy a hablar en otro tema. La solución para los espíritus inmundos es echarlos fuera. Miren, podría testificar de un hermano hace poco, hace 2 o 3 semanas. Un hermano que tenía severos problemas con la ira. Cuando hablé el tema anterior a el tema de la liberación de ataduras, él se arrodilló delante de Dios y clamó a Cristo que lo liberara de las ataduras de la ira. De la ira. Del enojo, de la furia, quizá, el coraje. Lo ministramos, oramos por él, lloró mucho. Gloria a Dios por este hermano, porque él reconoció su necesidad y fue más su necesidad, su deseo por libertad que la vergüenza o la pena. Entonces lo ministramos, fue liberado maravillosamente. ¿Ya? Pasó. La semana siguiente hablé este mensaje en la iglesia. Eso tendrá el domingo antepasado a hoy. Y hablé de la liberación de demonios. Y él como que dijo, por si las dudas, me voy a arrodillar, voy a clamar a Dios que me libere. Si aún hay algún demonio de esto en mi vida, si entró en mí, se arrodilló. No sucedió nada, no sintió nada. Y después me acerqué yo a él, le dije, ¿cómo te sentiste, hermano? Me dijo, pues me arrodillé, clamé a Dios. Yo también me acerqué a él para orar por él, ministrarlo. Me dice, no sentí nada, no sentí que sucediera nada, no me sentí como la vez pasada. En la liberación de ataduras, sí, el Señor me hizo sentir y le dije, todo quedó en una atadura. Todo quedó en una atadura, no estabas endemoniado, estabas atado. Y el Señor ya rompió la atadura. Ahora tienes que luchar con eso como un área de tu carne para que no vuelvas a ser atado y después no vayas a ser endemoniado. Continuamos. Ahora sí, espíritus malos de los cuales la Escritura nos habla expresamente, claramente, de los cuales podemos necesitar liberación. Primeramente, espíritu de angustia, un espíritu de depresión. En Isaías 61:3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Aquí la palabra del Señor nos dice que el Señor quiere darnos el manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, en lugar de un demonio de angustia. En otras palabras, el Señor quiere quitar el espíritu de angustia, el demonio
de la angustia, de la depresión, y darnos el gozo del Espíritu Santo, del cual nos habla Romanos 14, 17. Este es un espíritu que trae angustia, depresión, condenación, tristeza, desánimo, desgano, que hace sentir a las personas tan desdichadas, tan sufridas, que hace sentir a las personas, oh, qué vida la mía, qué vida, cómo sufro, ya me quisiera morir, sufro demasiado. Están tan angustiados. Este espíritu le podría dar paso a un espíritu de suicidio o a pensamientos suicidas. El espíritu de angustia, demonio de angustia. Últimamente yo he visto a muchas personas siendo atacadas por ese demonio. Otro, espíritu de cobardía. Y miren, me voy a regresar un poco. Con ese espíritu de angustia, hay otros espíritus muy quizás similares o relacionados que he visto. Aún un espíritu de ansiedad, aún un espíritu de miedo, de psicosis. Yo mismo, hace años, digo, no se me metió, gracias a Dios. Gracias a Dios. Hace años. Yo iba para Colombia. Íbamos volando, iba con mi esposa volando hacia Colombia. Nos invitaron a predicar, a dar un seminario. Y nos esperaban a un servicio esa misma noche. Esa misma noche nos esperaban para dar un servicio en una casa y también estuvimos con otros pastores, aparte del seminario que teníamos que dar. Pero durante ese vuelo me sentí terriblemente mal. Terriblemente mal. Yo sentía que me moría. Traíamos un aparato de tomar la presión y la presión me llegó a subir, por si alguno de ustedes sabe de la presión, me llegó a subir a 200 con 120. El que sepa entenderá que es una presión bastante alta. 200 sobre 120, y no era la primera vez que me subía a un avión. Yo sentía que me moría. Aterrizando en Colombia, pedí los servicios de sanidad porque me sentía verdaderamente mal. Sentía literalmente que me moría. Iba orando, pero sí me sentía muy desesperado. Para esto tomé muchas pastillas para bajarme la presión y no me la lograba bajar. En el avión tomé 2 pastillas para la presión. En el servicio médico me dieron otras 2 pastillas para la presión, una tomada, otra bajo la lengua y no me la bajaba. Cuando íbamos hacia la casa de la persona con la que nos íbamos a quedar, pasé a otro lugar, me tomaron la presión, tenía la presión igual, demasiado alta. Me tomé una 5ª pastilla para la presión. Y no me bajaba. No me bajaba. Entonces, yo ya sentía que me moría. Hice una llamada aquí,
a mi ciudad, a Tuxpan, Veracruz. Hablé con un familiar y me dijo, y se comenzó a reír. Se comenzó a reír y me dijo, Marco, eso es ansiedad. Es ansiedad, tienes un ataque de ansiedad. Tienes un ataque de pánico. Eso nunca me había sucedido. Nunca me había sucedido. Después hablé con un doctor también de aquí de mi ciudad, de Tuxpan, Veracruz. Y me dijo lo mismo. Y me recomendó que me consiguiera el prazolano, Tafil. Entonces yo pude comprender. Eso era fue algo nuevo totalmente para mí. Entonces yo finalmente pude comprender. Entonces un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, eso es un espíritu malo, eso es un demonio. Y yo no voy a tomar un Tafil, porque yo tengo algo más poderoso para tratar con los demonios. No me voy a dar un ansiolítico o algo que me tenga así como que en las nubes. Entonces yo tengo algo más poderoso. Entonces en ese momento con mi esposa le dije, a mi esposa, vamos a orar, vamos a clamar a Dios, vamos a reprender y en el nombre de Jesús vamos a tener la victoria. Tuve mucho coraje, no carnal, sino celo en el Señor. En el nombre de Jesús reprendimos ese espíritu que me estaba atacando de una manera externa. No había entrado a mí. ¿Sí? Me estaba oprimiendo, me estaba atacando. En el nombre de Jesús hubo libertad. Y en ese mismo momento, instantáneamente, por la gracia y el poder de nuestro bendito Señor Jesucristo, en ese mismo momento, eso tendrá 2 años, quizá 3, en ese mismo momento, me dejó. Y en ese mismo momento, en esa casa estaban esperando que yo diera el mensaje. En ese momento yo estaba en el 3er piso, era una casa de 3 pisos. En ese momento agarré mi guitarra y me bajé corriendo y les dije, gloria a Dios, y por el poder de Dios, aquí estamos y vamos a servir al Señor y vamos a buscar al Señor y vamos a encontrarnos con nuestro Dios. Y el Señor se movió en medio de nosotros. Son espíritus reales. El espíritu de cobardía. El espíritu de cobardía. En 2 Timoteo capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu de cobardía. La cobardía se puede manifestar de muchas diferentes maneras. Cobardía, miedo, temor a dar ciertos pasos en la vida cristiana. Necesitamos ser valientes en la vida cristiana para dar ciertos pasos de obediencia a Dios. Pero hay veces que hay cobardía, miedo, temor por un espíritu dentro de los mismos cristianos. Hay que dar ciertos pasos con valor, como en Mateo capítulo 11, verso 12. O en otro caso, cobardía, miedo, temor de confesar públicamente nuestra fe en Cristo. Como en Juan 12:42, Proverbios 29:25. Cobardía, miedo o temor de padecer por el nombre de Cristo. Como en 2 Timoteo 1, 7 al 8, 2 Timoteo 3, 12. Cobardía, miedo o temor de predicar o de ser usados por Dios. Hay creyentes a los cuales Dios quiere usar en los dones de su Espíritu Santo, aún para predicar. Y es más grande su cobardía porque hay un espíritu ahí. Como en Filipenses 1:14, Hechos 4:23 y del 29 al 31. Otros espíritus, espíritu de enfermedad. En Lucas 13, versos 11 al 13. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar.
Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Hay enfermedades que pueden ser provocadas por un espíritu de enfermedad dentro de las personas. Encontramos que esta mujer tenía espíritu de enfermedad y en este caso esos espíritus tienen que ser echados fuera. Esos espíritus tienen que ser echados fuera. Y una vez echado fuera el espíritu malo, la enfermedad se va. Ahora debemos tener mucho cuidado y discernir correctamente. Muchas veces los creyentes toman un verso y ese verso lo hacen regla, sin considerar el contexto de toda la Escritura. No todas las enfermedades son provocadas por espíritus de enfermedad. Hace un tiempo yo conocía a unos hermanos de una iglesia, de un movimiento cristiano, que si tan solo una persona estornudaba, le decían pecador, pero en serio, y lo condenaban y lo atacaban. Pecador, tú andas en pecado. Si estornudas es porque andas en pecado, porque Dios no tiene planeada la enfermedad para sus hijos. Y condenaban a las personas solo por estornudar o por toser tantito. Era señal de que estaban mal. No podemos decir eso, en ninguna manera. Ni que todas las enfermedades sean por un espíritu de enfermedad, tampoco. Hace un tiempo yo compartí una serie de mensajes donde hablé de 10 razones bíblicas por las cuales una persona se puede enfermar. 10 razones bíblicas. Una es el espíritu de enfermedad, otra puede ser pecado, pero podría mencionar 8 más. Así que más bien uno tiene que discernir de parte de Dios. Bueno, entonces en este caso, esta mujer tenía un espíritu de enfermedad. Jesús echó fuera el espíritu de enfermedad y, por cierto, encontramos que Jesús la vio, la llamó, le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella, el espíritu malo se fue, ella se enderezó y se acabó. Ni dio grandes voces, ni echó espumarajos, ni se sacudió con violencia como en otros casos. No siempre una liberación va a ser violenta. Hay veces que las liberaciones son muy quietas. Y no pasa nada grave. Hay veces que una persona liberada solo echa como un aire. Y ahí el espíritu inmundo salió. Digo, esto no es algo que tú puedas escoger. Pero tenemos diferentes formas en la Escritura en que las personas fueron liberadas. Hace un tiempo, una persona, fuimos a visitarla. Tenía fuertes dolores en su estómago o en sus intestinos. Tenía fuertes dolores. Y yo pensé, bueno, vamos a orar por sanidad. Empezamos a orar por sanidad y una hermana que venía con nosotros me dijo: pastor, he visto un espíritu de enfermedad en el estómago de esa persona. Entonces oramos. Yo pude sentir que lo que había visto la hermana era real. Entonces oramos por liberación. En ese caso sí, esa persona vomitó al ser liberada y nunca más tuvo esos problemas con el estómago. Y nuevamente, no todos los problemas del estómago son por espíritus de enfermedad. En el caso de Cristo encontramos que nos habla de un mudo endemoniado que en Mateo 9, 32 al 33, que cuando el demonio salió, el mudo habló.
En Mateo 8:16 encontramos que llegaron muchos endemoniados y que Jesús echó fuera los demonios y entonces los enfermos fueron sanados. Espíritu de engaño. En 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pablo aquí advierte que en los postreros tiempos, es decir, estos, abundaría la actividad del espíritu de engaño, provocando así que muchos apostataran de la fe. Esto es, que negaran la fe, que le dieran la espalda a la fe, que se apartaran de la fe. Y esto es una advertencia muy clara para los creyentes, ya que para apostatar de la fe hay que estar en la fe. Los espíritus inmundos, los demonios, tienen una especial atención hacia los creyentes para apartarlos de la fe, para alejarlos de la fe, para que nieguen la fe, para que le den la espalda a la fe. Y se introducen en muchos creyentes para que vivan engañados. Espíritus de engaño que llegan a entrar a muchos creyentes y viven engañados. He visto creyentes claramente ser convencidos de ciertas verdades, pero finalmente dicen, sí es correcto, sí lo acepto, pero yo me quedo donde estoy. Yo sigo donde estoy, porque ahí es donde debo estar. Y dan sus pobres argumentos para seguir viviendo el engaño. Otro espíritu, espíritu de religiosidad. Le puedo llamar de autojustificación religiosa. Como tenemos en Lucas 18, versos 11 y 12. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ahora en Mateo 23:23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Bueno, en estos versos no se menciona como tal abierta y claramente espíritu o demonio de religiosidad. Pero quiero decirles que es algo muy real, que hemos podido observar. Es algo realmente muy destructivo y poderoso. Era algo que tenían los fariseos. Los fariseos ponían un sobreénfasis en los asuntos externos. Atención, asuntos externos, que sí podemos decir que son importantes. Pero Jesús dice claramente, lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. Más que los asuntos aparentes y externos.
Pero este espíritu de religiosidad, es un espíritu que lleva a las personas a sentirse mejores que otros creyentes, sobre todo por sus observancias externas. He visto hermanitas que parece que están compitiendo con otras para ver quién se ve más santa que la otra. Parece que es una competición para ver quién es más santa externamente, aparentemente, que otra. Y se preocupan tanto de la cuestión externa, aparente, religiosamente externa. Pero no se preocupan tanto en cuán chismosas son. No se preocupan tanto en la boquita que tienen, murmuradora, chismosa, quejumbrosa, etcétera, en sus miradas, en su soberbia, su egoísmo. Y esto no solo las mujeres, también los hombres. También los hombres. Otro, el espíritu de mentira. En Primero de Reyes 22:22. Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces tenemos aquí, en Primero de Reyes 22:22, que nos habla que un espíritu dijo, yo voy a ser espíritu de mentira. Demonio de mentira. Y en Juan 8:44 nos habla de Satanás, que es mentiroso y padre de mentira. De tal manera que Satanás mismo, él también es un espíritu de mentira. Muchas personas, como nos dice Jeremías 9:5, han acostumbrado su boca y su lengua a hablar mentiras. Y mienten todo el día. Hasta sin necesidad. Y por supuesto, entiéndanme, no quiero decir que haya veces que sea necesario y justificable mentir. Nunca es justificable mentir delante de Dios. Apocalipsis 21:8 nos dice que todos los mentirosos irán al lago de fuego. Los mentirosos piadosos, los mentirosos blancos, todos los mentirosos irán al lago de fuego. Pero hay personas que mienten hasta sin ninguna necesidad humanamente justificable, no divinamente justificable, humanamente justificable, hasta por mentir. Mienten. Para cualquier cosa, mienten. Todo el día. Ya hay ahí un espíritu de mentira. Un demonio de mentira. No pueden hablar verdad porque no pueden. Han acostumbrado su lengua a hablar mentiras. Otro, espíritu de fornicación o espíritu de inmoralidad.
como tenemos en Oseas, capítulo 4, verso 12, y de ahí el verso 5, 4. 4:12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Verso 5:4. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. Para muchas personas, la fornicación y o pecados de índole sexual han llegado a convertirse en algo incontrolable. Le han dado lugar a un espíritu de fornicación o inmoralidad. Tanto más en este tiempo. Miren, que Jesús a su generación le llamaba una generación adúltera y pecadora. Pues ¿cómo se le llamará ahora? Generación no sé a qué potencia, adúltera, inmoral. Un espíritu de inmoralidad. Hay un espíritu inmundo para cada pecado sexual. Espíritus de fornicación, espíritu de adulterio, espíritu de masturbación, espíritu de pornografía, entre otras desviaciones sexuales aberrantes, espíritus inmundos para cada una de ellas. Muchas personas están verdaderamente controladas por demonios. En todas esas áreas. Pero Cristo puede darles libertad. Otro, espíritu de hechicería, brujería, adivinación, ocultismo, esoterismo, clarividencia. Como tenemos en 1 Samuel 28, 7 y 8. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos. Y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Hay muchas personas que tienen una desesperada curiosidad y deseo por saber su futuro, qué les depara el destino. Y buscan por el espíritu de adivinación, que se puede mover a través de muchas diferentes formas. Para que les digan lo que les sucede, su fortuna, lo que les sucederá, su futuro. Y debemos comprender que cualquier cosa a la cual recurramos para predecir nuestro futuro, si no es a través de la santa función del Espíritu Santo, y quiero aclarar que el Espíritu Santo no funciona a capricho humano, ni funciona para darle la gloria a ningún hombre. No funciona el Espíritu Santo para promover a una persona. Debes entender muy bien esto. Si una persona presume de tener un don del Espíritu Santo para promoverse a sí misma, puedes estar seguro de una cosa, no es el Espíritu Santo. Cristo dijo, el Espíritu Santo me glorificará a mí. No va a glorificar a la persona que vaya a ocupar.
No va a buscar la vanagloria de las personas que son ocupadas por Él. Si el Espíritu Santo ve que una persona se envanece y se glorifica a sí misma por medio de Él, el Espíritu Santo es contristado y se va. Entonces, si una persona busca glorificarse a sí misma, su propia fama, su propia gloria, su propia honra, ten por seguro que el Espíritu Santo no está allí. No se va a glorificar en tal persona. Si no es un charlatán, está funcionando bajo otro espíritu. Así que este espíritu de adivinación puede ser consultado de varias maneras. A través de las cartas del tarot, a través de la adivinación que usan algunos por medio de pieles, pero aún otras prácticas como horóscopos. Detrás de los horóscopos, la astrología y ocultismo, la tabla Ouija, adivinos, la lectura de la bola de cristal, la lectura del café, consultar clarividentes, adivinos, la tabla Ouija, el Charlie. Si tú has participado en alguna de estas cosas, si has consultado alguna de estas cosas, te has expuesto a demonios. Esto no es inocente. Ninguna de estas cosas es inocente. Para nada. La Escritura habla que cuando consultamos a esto, en Levítico, nos contaminamos. Y así podríamos hablar de más espíritus. Espíritus de ira, espíritu de muerte, espíritu de blasfemia, espíritu de crítica, espíritu de rencor. Pero ya hablando del ser liberados. ¿Cómo ser liberados? ¿Cómo ser liberados de demonios? Quiero hablar de unos puntos que son claves para ser liberados. Ya dirigiéndome al final de este mensaje. La música ungida puede traer liberación. En 1 Samuel capítulo 16, versículos del 15 al 23, tenemos el relato cuando un espíritu inmundo atormentaba a Saúl, cómo David tocaba al Señor. Y así él atraía la presencia del Señor, la unción del Señor, entonces el espíritu malo se iba. El espíritu malo se iba. Yo recuerdo hace ya varios años, era un joven ministro. Esto tendrá unos 20 años, siendo yo un joven ministro. Me habló una hermana, como a las 4 de la mañana, que su esposo estaba desquiciado, estaba endemoniado, y que andaba con un martillo y les quería pegar en la cabeza a esa hermana y a sus hijas. Y me dijo, por favor, pastor, ayúdenos. Yo dije, ay, ¿qué voy a hacer aquí? Entonces, yo recordé esto, como la música ungida trae liberación. Solo agarré mi guitarra. Llegamos a casa de la hermana y estaba el hombre, semidesnudo, con un martillo, diciendo que les iba a pegar y que les iba a hacer daño. Entonces, pues nos sentamos y le dije, vamos a cantar al Señor con todo nuestro corazón. Entonces empezamos a cantar al Señor y el hombre estaba ahí rondando y dando vueltas, desquiciado. Y
no le pongan caso, no le hagan caso al hombre. Es más, vamos a cerrar los ojos y que el Señor nos proteja. Y empezamos a cantar al Señor. Cuando nos dimos cuenta, el hombre ya estaba junto a nosotros, bien quietecito, como un corderito, bien tranquilo, tratando de cantar junto con nosotros. Eso fue hace muchos años. Bueno, otro. ¿Qué más es importante para que una persona sea liberada de demonios? Es necesario el arrepentimiento para que una persona sea liberada. De acuerdo a 2 Timoteo 2, 25 y 26. Pablo nos habla que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Es necesario que la persona se arrepienta de todo pecado o maldad por darle lugar al diablo de alguna manera, como nos habla Efesios 4:27. Arrepentirse de todo pecado al que se le haya dado lugar, de todo descuido, de toda maldad, de aquello a lo que nos hayamos podido meter. Arrepentirse delante de Dios, pedirle perdón al Señor. Es un punto muy importante. Otro punto. Resistir al diablo, resistir al demonio. Como nos dice Santiago 4:7. Santiago 4:7 nos habla que debemos someternos a Dios. Resistir al diablo y huirá de nosotros. La persona, para ser liberada, debe querer ser liberada. Así como la persona le abrió la puerta al espíritu malo, al demonio, para que éste entrara, también debe abrirle la puerta al espíritu inmundo para que salga. Los demonios, a final de cuentas, están dentro de una persona porque la persona los invitó a entrar. El pastor Bailey fue mi pastor. Él ahora goza de la presencia del Señor. Él nos platicaba de una ocasión que una mujer endemoniada, eran varios demonios, algunos pastores estaban orando por ella y varios demonios habían salido ya. El pastor Bailey se acercó, pero había un demonio que no podía salir, que no salía, que se resistía. Pero ese demonio había dicho, quiero salir, pero no me deja esta mujer. Entonces, en un momento de conciencia de la mujer, el pastor Bailey le dijo, ¿y tú quieres ser libre? ¿Tú quieres ser libre de este demonio? La mujer dijo, no, de este demonio no quiero ser libre. Era un demonio que se relacionaba con su abuelita. No quiero ser libre de ese demonio. Entonces pastor Bailey levantó las manos y dijo, vámonos. No hay más que hacer. Vámonos. Es necesario que una persona resista. Que así como le abrió la puerta para que el demonio entrara, tiene que abrírsela para que el demonio salga. Resistirlo en el nombre de Jesús. Desecharlo de su vida. Resistirlo. Otro punto importante para ser liberados. Perdonar a todos los que nos hayan hecho daño. Pablo habla de la importancia de perdonar para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. En 2 Corintios 2, del 10 al 11. Si no perdonamos, le estamos dando lugar al diablo. Una persona no va a ser liberada si no está dispuesta a perdonar a quien sea, aunque no se relacione con el demonio que la tiene posesionada. Pero el simple hecho de no perdonar le da ventaja a Satanás. Otro punto importante, romper con todo ocultismo.
falsa religión o lo que nos ligue a otros espíritus. En Hechos 19 al 20 encontramos que muchos de los que se habían convertido quemaron los libros de magia que ellos tenían. En Deuteronomio 7:26 nos habla que no debemos traer a nuestra casa nada que sea abominable, que puede incluir cualquier cosa que nos vincule al ocultismo, a falsa religión. Pueden ser falsos libros, amuletos, ídolos, juegos, aún ropa, muchas cosas. Cosas que la Escritura dice, no metas a tu casa nada que te pueda traer maldición. Nada que sea abominable ante los ojos de Dios. Deben ser destruidas las cosas que hayan entrado y no dejar entrar nada que nos ligue a otros espíritus. Entonces sí, hay que expulsar al demonio en el nombre de Cristo, como en Marcos 16:17, echar fuera al demonio, como en Hechos 16:18. Para eso podríamos llamar a alguien que tenga el ministerio, la gracia, de parte de Dios, la autoridad para echar fuera espíritus inmundos. Algunos podrán salir, como ya vimos, con un gran grito, o con un aullido, o con vomitando, un suspiro. Otros quietamente, tranquilamente, sin hacer mayor ruido. Son muy diferentes. Las manifestaciones, como ya dijimos, los demonios tienen diferentes temperamentos. No podemos encajonar y decir, es que si no vomité no fui liberado. No podemos decir tal cosa. Una vez que somos liberados, ahora sí, debemos cuidar que no regrese el espíritu inmundo. Como en Mateo capítulo 12, 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Cuando una persona es liberada, tiene ahora que someterse a Dios, que vivir en obediencia a Dios, llenarse de Dios, de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, cerrar toda puerta, destruir con todo aquello que pueda abrirle paso a un demonio. Porque los demonios, y también lo hemos visto, si una persona no cierra la puerta, yo tengo este ejemplo, es como cuando tenemos un perro en nuestra casa y el perro se mete adentro de la casa y hace destrozos y sacamos el perro, pero no cerramos la puerta. ¿Qué sucede? Al minuto el perro ya está otra vez adentro haciendo destrozos. Volvemos a sacar al perro, pero no cerramos la puerta, el perro regresa. Hay que sacar al perro y cerrar la puerta para que el perro no regrese. De la misma manera con los demonios. Hay que cerrar la puerta, romper con todo aquello que le dé lugar a espíritus inmundos para que no vuelvan. Porque si vuelven, ya no vuelve solo, vuelve acompañado. No exponernos más, no darle lugar al diablo, como encontramos en Efesios 4:27. Ni deis lugar al diablo. El diablo es muy oportunista. No va a desaprovechar el diablo y todos los que lo siguen, todos sus secuaces. Son muy oportunistas, van a aprovechar toda oportunidad. Y terminamos, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aleluya. Es importante y clave que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo y el diablo va a huir, el diablo va a correr, pero sometámonos a Dios, obedezcamos a Dios. Amén.